¡Hey, Dios te bendiga! ¡Hey, hey, hey! Me acuerdo siempre de ese himno que, bueno, cuando yo recién convertido se cantaba muchísimo. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Esos son los cantos que yo me crié con ellos hace 50 años atrás. Me acuerdo de otro que decía: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Tal vez se acuerda usted de esta: quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte. Ya saben que no soy un cantante, no es mi profesión, no es mi dirección, no es mi enfoque. Soy predicador del evangelio, pero me gusta adorar el nombre del Señor. Soy músico desde los 9 años, toco la guitarra, el piano, etcétera. Me gusta adorar al Señor. Bueno, estoy bendecido en este día. Estamos a jueves y estamos a 3 de noviembre del 2022, y a cada uno de ustedes que me están mirando en las 4 esquinas del mundo, les envío un fuerte y muy sincero saludo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Quiero tocar un tema un poquito polémico, pero quiero hablar claro, sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos. Los que me están viendo en todo el mundo, México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, el pecado más grande de la iglesia. Usted dice: pero hermano Galilea, ¿habrá un pecado grande, súper grande, tremendamente grande? Este pecado es abracadabrantemente grande, pero estoy hablando de un pecado terrible, el más grande que puede existir. Es este pecado. Bueno, sabemos que pecado es transgresión a la ley de Dios y que pecado es pecado, y sabemos muy bien y hemos enseñado que no importa el tamaño del pecado, pecado es pecado. Literalmente pecamos contra Dios. Pero hay pecados, y no estoy hablando de pecado venial, pecado mayores o pecados menores, no. Este es un pecado terrible, especialmente en este tiempo que se está manifestando bastante. El pecado más grande de la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, y escúcheme bien, es el pecado de la incredulidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo judío, los hebreos, no pudieron entrar a la tierra prometida después de que Moisés los sacó de Egipto? Duraron 40 años en el desierto por incredulidad. ¿Por qué creen ustedes que en muchas ocasiones Dios trajo juicio y castigo sobre la nación hebrea? Simplemente por incredulidad. El pecado de la incredulidad es el pecado más terrible, especialmente cuando vemos la mano de Dios, cuando sabemos que Dios es real y poderoso y grande y extraordinario. Y sabemos muy bien que Dios ha prometido en su palabra que Él estará con nosotros todos los días y hasta el final del mundo. Yo voy a tantos lugares en el mundo, soy predicador por 50 años. Voy a campañas, en los estadios, estoy en los parques de pelota, estoy en las iglesias, y me encuentro con tanta gente incrédula que es triste, y veo que están bajo una tremenda derrota espiritual. Amigos, si tú me estás viendo en este momento y estás literalmente dejando de creer en Dios, el Cristo que yo predico es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Yo conozco a Dios, sé quién es Él, y Él es el hacedor de maravillas. Él sigue salvando, sigue sanando, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas y sigue haciendo milagros y maravillas. Le creo a Él. Pero cuando tú miras a una iglesia hoy, en este día, que no cree, que, mire, muchos no creen en el arrebatamiento, muchos no creen en las promesas que Dios protege, que Dios provee, que Dios bendice, que Dios está con nosotros. Hay millones de personas en este momento que están en una situación terrible, están sufriendo de ansiedad, están nerviosos, están en pánico, están en histeria. ¿No has entendido lo que dice la palabra? ¿No has comprendido que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos pueblo separado para Dios? ¿No has comprendido que nosotros
aunque estamos en el mundo, vamos destinados al trono. Y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios como un Dios que es el mismo de siempre. Él hace milagros. Oh, hermano, pero es que el gobierno dijo, es que la familia que es, olvídate lo que diga el médico, el gobierno, tu vecino, fulano, mangano, el maestro, olvídate de lo que tú estás mirando. Si tú estás sujeto a las situaciones, si tú estás creyendo que esto es ya la última palabra, estás en problemas. Tienes que creerle al Dios de la Biblia. ¿Sabe una cosa? Estamos hablando de una batalla entre lo físico y entre lo espiritual. Y la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, ha sido absorbida por el mundo físico y ha caído en esta terrible incredulidad. Por eso tú llegas a muchas iglesias y ves tanta gente derrotada. Enfermos muchos porque no han creído que Jesucristo puede sanarlos. Muchos batallando económicamente porque no han creído que Jesucristo es el proveedor. Muchos batallando con problemas emocionales o psicológicos, o muchos están batallando con sus hijos porque no le han creído a Dios. Todos, incluyéndome a mí, tenemos problemas, tenemos desafíos, tenemos enfrentamientos, tenemos situaciones, estamos constantemente batallando. Óyeme, en la vida del cristiano es una batalla constante, estamos siempre batallando, pero sabemos muy bien que la victoria es nuestra. Me gusta lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 37. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la Biblia tenemos muchas personas que no creyeron y lamentablemente sufrieron severas consecuencias. Y hoy yo miro una iglesia que ha dejado de creer. Y te voy a decir una cosa, cuando esa trompeta suene, y va a sonar muy pronto, y yo me voy a la palabra, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo decía, os hablo de un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando leo 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18, entiendo, sé completamente que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Jesucristo lo dijo, de la misma manera que se va, volverá por nosotros. Juan cierra su libro diciendo, ven Señor Jesús, amén, aleluya, así sea. Sabemos perfectamente bien y hemos predicado por 2000 años. Yo no, pero la iglesia de Jesucristo, yo tengo 50 años de estos 2000 predicando, que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Y pensar que en este momento hay muchos que no creen que Cristo viene pronto. Muchos no creen en milagros. Muchos de ustedes que me están viendo tal vez van a una iglesia donde les dicen, los milagros pasaron. No, señor, los milagros no han pasado. El médico te dijo esto, pero acuérdate que Dios tiene la última palabra. Tienes que creerle a Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué estás tan deteriorado, tan fracasado, tan derrotado? Porque muchos cristianos hoy en día te encuentras con ellos y se les nota en la cara que no tienen esa gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque no le han creído a Dios. El Dios nuestro es un Dios poderoso, un Dios extraordinario, un Dios grande, un Dios maravilloso. Aleluya. Me acuerdo de ese canto que yo cuando recién convertido me gustaba tanto y me sigue gustando. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Y cantábamos lo maravilloso que es Dios haciendo milagros y maravillas y rompiendo cadenas y libertando. Vámonos a la palabra. Por eso es importante que leas la palabra, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Y hoy lamentablemente tenemos millones de cristianos que no tienen fe, no están creyendo. Y si tú no tienes fe, tu salvación peligra. Porque ¿qué dice Pablo a los Efesios? Por gracia sois salvos y por medio de la fe. Puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe. Si no hay fe, estás en peligro hasta tu salvación. Y por eso muchos de ustedes viven literalmente sin la bendición de Dios. Mi esposa y yo alabo al Señor y lo digo públicamente, yo no digo esto todos los días. Somos bendecidos porque hemos creído en Dios.
En medio de la pandemia, de la inflación, de la recesión, de la hiperinflación, de todos los problemas, en medio de tantas cosas que están pasando, mi esposa y yo podemos pararnos en la brecha, levantar bandera y decir, somos bendecidos porque nuestra bendición viene directamente de parte del Señor. Tú que me estás viendo en San Antonio, en Los Ángeles, en Nueva York, en Guatemala, en México, en Honduras, en Ecuador, es importante que entiendas que los que hemos creído en Dios, tenemos una bendición grande. La fe mueve la mano de Dios. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo lo que necesitas es creerle a Dios. Y el pecado más grande de la iglesia es la incredulidad, la falta de fe. La falta de fe te impide recibir bendición extraordinaria. No sabes lo que te estás perdiendo. Hermano Gary, ¿cómo puedo creer? Bueno, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Lee la Biblia, dobla rodillas, preséntate ante el Señor todos los días. Jesucristo nos dice que Él es poderoso, Él es grande. Y el profeta Isaías, 2745 años atrás, decía Dios a través de sus labios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Todo lo que necesitas hacer es creerle a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible si puedes creer. Pero el pecado más grande, y te voy a decir por qué es un pecado. Es un pecado porque Dios se ha manifestado tantas veces en nuestras vidas, porque Dios ha dado tantas señales, porque Él es un Dios real. Él ha hecho tantos milagros. Es un pecado porque tú tienes conocimiento de Dios, y si especialmente vas a una iglesia y tienes la Biblia, es un pecado. Dios está diciéndote, cree en mí, soy el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Grande y poderoso, grandes y maravillosas son sus obras. ¿Por qué no has creído? ¿Por qué no has puesto tu confianza en Él? Salmo 125 dice que los que confían en Jehová, los que confían, los que creen, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y el Salmo 121, David decía, alzaré mis ojos a los montes. Y preguntaba David, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y David respondía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tal vez tú me estás viendo, hermana, y tienes un problema con tus hijos. Es ahora el momento de confiar y creer que Dios tiene la solución. Con tu esposo, Dios tiene la solución. ¿Quieres que Dios salve tu matrimonio? Dios tiene la solución. Mi esposa y yo tenemos 40 años de casados, poquito más, desde agosto. 40 años, bendecidos, enamorados de Jesucristo, lo ponemos primero a Él, un altar en mi casa, nuestros hijos aman a Dios también profundamente y hacemos un altar todas las noches con el Señor y le creemos a Él. Y yo te invito en este momento que le creas a Dios, porque el pecado más grande es la incredulidad, es la falta de fe, de no creerle, especialmente en este tiempo. Y hay millones y millones de cristianos que están ahora mismo batallando. Están bajo una depresión, están bajo tremenda derrota espiritual, están con ansiedad, están con desesperación, están sufriendo literalmente. Tienes que confiar en Dios. Entrégale todo al Señor. Afiánzate en Él. Abrázalo a Él. Sus promesas son verdaderas. En Mateo capítulo 28, Jesucristo prometió que estará con nosotros todos los días y hasta el final del mundo. Aleluya, no hay nada imposible para Dios. Hay alguien que me está viendo en Honduras o Costa Rica o Nicaragua o tal vez España. Hay alguien que me está viendo en Toledo, España o en Barcelona. Tienes que saber que para Dios no hay nada imposible. Los que están en el centro de África, en Israel, en cualquier lugar del mundo. Hay gente viéndome en Japón, en Corea del Sur. Créele a Dios, créele a Dios. Mis amigos que están en Australia, créale a Dios, créale a Dios. Y los que están en Estados Unidos, no dejes que la violencia, los disturbios y toda la locura que está pasando en el mundo, la convulsión y el trastorno, te ahoguen esa fe que puedes confiar en Dios.
Créele a Dios en este momento. Yo viajo el mundo entero y confío que Dios está conmigo, me guarda, me protege, me bendice. En ningún momento me siento que estoy desconectado. Dios está conmigo en todo momento. He confiado, he creído y lo sé perfectamente bien, porque las promesas de Dios son reales. Así que los que me están viendo en el mundo entero, el pecado más grande es indiscutiblemente incredulidad. Cuando yo veo a la gente en las iglesias y me entristece verdaderamente. Había un fulano que estaba cantando en la iglesia, una mirada de fe, pero con una cara tan triste. Una mirada de fe en la que puede. Yo decía, Dios mío, si eso es fe, ¿qué será si no tiene fe? Imagínese usted. Hay que creerle al Señor. Y hoy, jueves 3 de noviembre del 2022, te invito a que le vuelvas a creer al Señor. Muchos han perdido la fe, muchos han dejado de creer. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, porque no oran, no buscan a Dios. La oración, la lectura de la palabra, meterte con Dios. Y además, muchos, como dice Hebreos 10:25, han dejado de congregarse. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo en los Hebreos. Hay que reunirse con la iglesia, la coinonía, la armonía, la bendición. Aleluya, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí se crece en la fe. Aleluya, se alimenta uno a otro en la fe cristiana. Fíjese que cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que todo lo tenían en común. Y dice que partían el pan todos los días y estaban juntos y unidos los cristianos de la iglesia primitiva. Qué hermoso, qué belleza. Estaban compartiendo todo, lo tenían todo en común. ¿Por qué? Porque todos eran parte de la misma familia de la fe. Pero hoy la familia de la fe está desbalagada, está descarriada. Y muchos están literalmente batallando con problemas emocionales, psicológicos, porque no le han creído a Dios. Muchos están que cualquier cosita, me voy a morir, tranquilo. No te mueres hasta que Dios diga, te vas conmigo. Tienes que confiar en Él, esperar en Él. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Pero el pecado más grande de la iglesia es la incredulidad. Gentes que me dicen, hermano Gary, ¿será cierto que Cristo viene? Si desde que yo soy niño están diciendo que el Señor va a venir y no ha venido. Por favor, la misma Biblia habla de personas como ustedes. Dice que muchos harán o tendrán por tardanza la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Muchos no han creído, no se han dado cuenta porque no leen la Biblia. Que ahora sí, cuando leemos Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y muchos pasajes más en la Biblia, Ezequiel, Daniel, Zacarías, etc., sabemos que ya estamos en el periodo de que Cristo venga por su iglesia. Mira a Israel, mira a ese pueblo de Dios que es el reloj profético de Dios. Y mira lo que está pasando a nivel mundial. Rusia, China, Irán, etc. Todo lo que está sucediendo, estremeciendo al mundo. Estamos al final de la gracia. Estamos en la culminación de este periodo de misericordia y el mundo pronto va a entrar al periodo de la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? La semana 70 de Daniel, el tiempo de la angustia de Jacob. Esto está en la palabra. Lee la Biblia, escudriña la palabra, escudriñar las escrituras. David decía 3000 años atrás, lámpara es a mis pies tu palabra. El problema de la mayoría de los cristianos hoy es que nunca leen la Biblia, nunca leen la Biblia y no tienen conocimiento de Dios y nunca oran. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste sus rodillas delante de Dios? ¿Por qué no lo haces en este momento? ¿Por qué no lo haces? No debería decirle esto, porque esto no se dice, esto no se comparte. Mi esposa y yo hoy estamos separados para con Dios. Así es. No lo comparto como para testimonio, para animarte a que puedas hacerlo también. El buen entendedor entiende lo que acabo de decir y eso es más que suficiente. Pero hay que buscar al Señor, hay que entregarnos a Él, hay que separar tiempo para estar buscándole. Por eso te comparto esta palabra, este mensaje en este momento. El pecado más grande, y sí es, porque un día cada quien estará delante del Señor y el Señor te va a decir, oye, pero si yo te
te mostré tantas veces que soy grande y poderoso, te va a decir el Señor. Yo soy el hacedor de maravillas. En la Biblia, ahí está la palabra, el mismo de ayer, de hoy y para siempre. La Biblia dice en Isaías que por su llaga hemos sido curados. La Biblia dice también en los evangelios que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, creyendo. Hay mucha gente que dice tener fe, pero su fe es muerta porque no han creído de verdad. Y hay otra gente que tiene la fe muy mal puesta. La fe no puedes ponerla en una imagen, en una estatua y mucho menos en una persona. Y le hablo a todos por igual, incluyendo evangélicos. Hay muchos evangélicos que han puesto la fe en los apóstoles de ahora. No. Puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, Jesús. Pon la fe en Jesús. No pongas la fe en la fe. No tengas fe en fe. Parece una locura, ¿no? Pero mucha gente lo ha hecho así. Pon la fe en la persona de Jesucristo, el que dio su vida, el que derramó su sangre, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy lamentablemente tenemos a millones de personas que han puesto la fe en fulano y mangano. Si tú has puesto la fe en un hombre, la Biblia dice, maldito el hombre que confiare en un hombre. Uy, qué terrible. Si has puesto la fe en un hombre, estás bajo maldición, porque vas a perderte. La fe tiene que estar puesta en Dios. Créele a Dios. Óyeme, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. ¿Le crees a Dios? Créele a Dios. Aleluya. Es importante poner la fe en la persona de Jesucristo. No en los dogmas, no en una institución, no en una iglesia. Y yo a través de los años, quizá ese es el asunto, que cuando uno tiene tantos años de convertido, uno aprende todo esto. Tantos años, mucha gente dice, yo soy fiel a mi denominación, soy fiel a mi movimiento. Tan fiel que si tu movimiento y tu denominación se va por el camino equivocado, tú sigues por ahí. Tu fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Ahora mismo, por ejemplo, en los últimos meses, miles de iglesias se han salido de la iglesia metodista. Miles de iglesias se han separado del concilio o la denominación mundial metodista. ¿Por qué? Porque los metodistas aprobaron el matrimonio de los homosexuales. Y sabemos muy bien que eso no está en la Biblia. Entonces miles de iglesias dijeron, nosotros nos vamos de acuerdo. Otras miles se quedaron con ellos. Y mucha gente ha puesto la fe en la denominación. Otros, por ejemplo, que son episcopales o luteranos. Y voy directamente con los pentecostales. Cuidémonos, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Santa Pentecostés, Iglesia Cuadrangular. Y nuestras iglesias que son pentecostales evangélicas, Betel, Betania, la que se llame Príncipe de Paz. Acuérdate una cosa, tenemos que vivir para Dios y la fe puesta en Jesucristo nada más. Pero cuando la gente pone la fe en su iglesia, en su denominación, como nuestros amigos católicos, que los amo profundamente, que muchos de ellos ponen la fe en la institución, muchos de ellos no verifican, no corroboran, no confirman nada de la Biblia. Ellos ciegamente confían en los sacerdotes, en la institución, en la iglesia, porque heredaron esta religión. Así muchos evangélicos han heredado la denominación. No. Tú tienes una responsabilidad de corroborar y confirmar tu salvación por tu propia cuenta. La fe solamente en Jesucristo. Jesús dijo estas palabras poderosas en San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando la gente pone la fe en los hombres, o en una iglesia, o en una institución, o en un sistema, ya comenzaron mal. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y son caminos de muerte. Sigue a Jesucristo. Follow Jesus. Sigue a Yeshua. Dios te está hablando hoy. El pecado más grande es la incredulidad. Y mucha gente podrá tener fe en todo, pero no le cree a Dios, son incrédulos. Yo le creo a Dios. Este judío le cree a Dios profundamente, de manera extraordinaria, porque mi Cristo es el mismo de ayer,
de hoy y para siempre. Y Él no ha cambiado. Comparte esta transmisión con toda tu gente, sin falta, en el día de hoy. Para todas las naciones del mundo, el evangelista Gary Lee, desde la ciudad del Paso, Texas, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.